momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en contacto con el economista Wildo González. Wildo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar nuevamente de Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias, Eduardo, y un saludo a la teleaudiencia. Wildo, queríamos consultarte acerca de cómo estás viendo nuestro panorama económico y el proceso que estamos viviendo dentro de este año 2024. El Banco Central hace poco actualizó sus proyecciones de crecimiento e inflación, se mantienen los datos en líneas generales, pero hay procesos internos dentro de la economía que dan también mucho para analizar. ¿Cómo estás viendo puntualmente este camino, Wildo, y qué te parece lo resaltante que se está viendo en términos de los principales sectores económicos? Bueno, mira, es bien simpático porque el Banco Central no cambia las proyecciones, en el fondo queda todo más o menos así, en el fondo sería como que no hay noticia en el fondo, pero sí en realidad la no noticia es una noticia. ¿Por qué? Porque hay muchas historias como bien intrasectoriales que son bien interesantes y que de alguna forma confirman un poco probablemente lo que puede estar pasando más o menos dentro de la economía y confirma una visión que uno puede llegar a tener a través de datos visuales adelantados, que dicho sea de paso, últimamente andan teniendo mucha volatilidad y usan mucho la lectura de corto plazo. Entonces, el Banco Central, ¿qué nos entrega? Nos entrega la misma proyección de crecimiento en torno a 3,8 y mantiene la proyección de inflación en torno a 4. Pero hay muchas historias detrás, especialmente la parte de actividad económica, donde el Banco Central reconoce prácticamente y da cuenta del shock negativo de término de intercambio, que en números generales no se nota, estamos en el mismo nivel de crecimiento, pero hay un efecto composición bastante interesante. Eh, Vamos a tener menos PIB de recursos naturales, de sectores ligados a los recursos naturales, agrícola, ganadero, de electricidad, también la parte la parte de generación, pero esa caída en ese PIB por el tema del efecto clima y la caída del término del efecto del precio de la soja es compensado por un dinamismo mayor de sectores del PIB resto, que son sectores no recursos naturales. Ahora, eso es bien interesante y de hecho más o menos si es que uno hubiera hecho una proyección trimestral, yo sé que acá probablemente en el mercado no tenemos muy habituado a hacer proyecciones trimestrales de PIB, pero por ejemplo, si hay algún analista, algún economista, colega, igual que yo, habría hecho una proyección trimestral del PIB del primer trimestre, se había encontrado que probablemente iba a tener poco más PIB de lo que probablemente estaba pensando. Y probablemente es un poco más de PIB de lo que estaba pensando marginalmente iba a estar explicado por un mayor dinamismo en los sectores restos. Ahora, ¿cuál es la lectura que tenemos de eso? Los datos del segundo trimestre todavía no están disponibles, pero los datos del primer trimestre fueron muy dinámicos. Ahora, lo más seguro que veamos en los datos del segundo trimestre de PIB, no de IMAEF ni ESN, que son datos mensuales y de mucha volatilidad, probablemente vamos a ver una disminución en la velocidad de crecimiento de la economía. El PIB en términos desestacionalizados en el primer trimestre creció bastante, mucho más de lo que probablemente suele crecer en estos periodos, y esa velocidad se va a reducir marginalmente en el segundo trimestre. Ahora, dentro de términos proyecciones, ¿qué es lo que nos pone? Nos pone en un primer trimestre que te sorprende la proyección, pero porque por los datos en la punta que estamos teniendo, te hace que uno baje su proyección del segundo trimestre, probablemente, y ahí queda en el fondo la misma proyección de crecimiento. Ahora, lo principal, yo creo, que puede, y que sí puede llegar a modificar la proyección del año, obviamente, porque también ahora me voy a referir al tercer trimestre, van a ser los datos del tercer trimestre. Si empezamos a ver un tercer trimestre con datos mensuales, pongámosle a julio y agosto, especialmente ligado a la parte de sectores no recursos naturales, más dinámico, probablemente vamos a tener que estar revisando nuestra proyección de crecimiento al alza, marginalmente. En mi caso, yo tengo una proyección de 3,5, altamente probable que me vaya a la proyección de crecimiento de 3,8 del Banco Central. El Banco Central puede que a lo mejor ajuste marginalmente, no creo que para ajustar por sobre 4, pero a lo mejor un 3,9 o un 3,95 con olor a 4, más o menos, pongámosle para no decir 4, porque ya alguno puede llegar a entusiasmarse. Puede ser que sea una señal de que la economía esté tomando un poco más de impulso. Ahora,
que algo también está pasando y que parece que todos los números están iguales, pero hay un número que está radicalmente diferente comparado a lo que teníamos en la proyección del IPOM pasado. Y ese número es el déficit de cuenta corriente. O sea, la cuenta corriente, que estamos en déficit. Mm. Eh, particu- eh, Estamos en déficit. Nosotros estábamos esperando un superávit. La proyección anterior creo que era un superávit de cuenta corriente, en torno a 0,5, 1% algunos tenían. Yo tenía una visión un poco más optimista, especialmente pensando que se podían dar los volúmenes que se dieron, pero me equivoqué. No es que me equivoqué, es difícil en todo caso proyectar el precio de la soja. Un menor precio de la soja resultó en una menor balanza comercial. Eso es una corrección bastante intensa, casi de 2 puntos por lo menos de PIB, ¿no? 1,5, pongámosle, de corrección de PIB en el déficit de cuenta corriente, que da cuenta que estamos en una posición un poco más de vulnerabilidad ante los shocks externos, y eso también va a hacer que tengamos que estar un poco más atentos al tipo de cambio, y el tipo de cambio pueda ya tener algo más de volatilidad de lo que probablemente podríamos haber pensado este año. Ahora, la otra parte interesante también está en la parte de inflación, en la que ellos mantienen su proyección de 4%. Y es bien interesante porque el mes pasado la encuesta expectativa eh, nos tomó con una sorpresa de que el mercado había incorporado el choque, la sorpresa del precio de alimento, del incremento en el precio del alimento, y había aumentado su proyección de inflación a diciembre a 4,3. En nuestro caso, nosotros habíamos mantenido nuestra proyección de crecimiento, o sea, en realidad no alineamos la proyección de crecimiento del Banco Central en torno a 4, nosotros teníamos la expectativa de 3,8, pero el punto de cuestión es que el 4 es un número que te da cuenta de que al final uno tiene el shock que se termina dando vuelta, o sea, que terminas devolviéndote a tus niveles normales en términos de precio de alimentos, fruta y verdura y otro tipo de cosas que fueron afectadas por este shock de clima. Y en tanto reconoce de alguna manera probablemente un menor nivel de inflación SAE que probablemente ellos tenían, pero no tampoco tanto, porque la inflación SAE se está aportando de acuerdo a sus promedios eh, habituales, de lo que tendría que ser para un escenario macro como este. Y la única sorpresa grande que tenemos es el tema de alimentos. Ahora, la diferencia ahora, por ejemplo, en la expectativa de este mes, el mercado redujo su proyección a diciembre a 4,2, que da cuenta que probablemente algunas personas, probablemente que respondió a la encuesta, sí consideraron, se reevaluaron su escenario y pensaron que, bueno, el shock de alimentos puede ser que sea, como dice el Banco Central, que tenga un efecto de segunda vuelta acotado y se termine diluyendo probablemente en el segundo semestre. Entonces, algunos probablemente bajaron su proyección de inflación de vuelta a 4, 4,1, y algunos probablemente se mantuvieron en 4,3, lo que resultó en el número de 4,2. Ahora, la diferencia entre un escenario de inflación de 4,3 y 4 es marginal. Es una inflación promedio mensual de 0,2 para que se dé la inflación de 4 de diciembre, y de 0,3 que ni siquiera llega a ser completamente 0,3 para que te dé el 4,3 a diciembre. Entonces, en términos reales de inflación, el escenario es marginal. Ahora, sí es un escenario de riesgo que está sujeto a que probablemente todo efecto de segunda vuelta se den de manera muy acotada. Y eso es algo que vamos a tener que estar atentos, especialmente en estos datos de inflación de julio y agosto, que van a ser bien, bien importantes. El dato de julio probablemente debería ser un dato también con inflación baja, pero un tema que hay que estar súper alerta, perdón, que en agosto estacionalmente la inflación puede llegar a ser alta. Entonces, es altamente probable que en agosto tengamos una inflación entre 0,3 a 0,5, que es el promedio o más o menos de inflación que suele ocurrir en esta época del año si nada cambia en la economía comparado a los niveles habituales. Wildo, ¿y cómo ves la evolución del tema climático y su impacto dentro de estas proyecciones de crecimiento? Tengo entendido que dentro del sector secundario hubo un ajuste a la baja bastante importante de electricidad y agua que se relaciona con lo que está ocurriendo con el clima, y hay evidentemente otras cuestiones que también se ven limitadas por el factor climático. ¿Cómo estás viendo esa evolución? ¿Se podrían esperar mayores impactos con el correr de los meses o te parece una situación en cierto modo estabilizada? Eh, no estabilizada de alguna forma, siempre el clima es impredecible, especialmente en estos tiempos algo
medio enredados con un poco más persistencia, incluso con el frío ahora que tuvimos, que también probablemente afectar al precio de alguna fruta y verdura. Pero el efecto de una menor generación eléctrica, eso ya está contenido en la corrección de crecimiento que hizo el Banco Central y que fue probablemente compensado con el dinamismo de otra parte del sector secundario, probablemente un poco más de industria, construcción. Hay que revisar un poco las proyecciones trimestrales. De hecho, hubiera sido interesante tener la proyección trimestral del banco. O sea, eso es, pero no, eso yo creo que hubiera sido pedir mucho, ¿verdad? Pero bueno, hubiera sido interesante. Pero también con la parte de servicio que parece estar empezando a ganar dinamismo y con un dinamismo mayor de la parte del sector no transable. Como uno se da cuenta que el sector no transable está, está dinámico, porque fíjense que eh, la proyección de PIB es la misma. Sabemos que vamos a tener menor PIB de agricultura y de toda la parte ligada a los recursos naturales, que es la parte que está ligada a los bienes transables, que la mayor parte de esos son exportados. Y está la parte no transable, que está mucho más ligada a la construcción, al comercio, a los servicios y a algunos sectores específicos de industria, que son no transables, que están más ligados probablemente al desempeño del mercado local. Entonces, fíjense, por ejemplo, de que lo interesante, cómo se nota el menor desempeño del sector transable en la corrección a la baja, en la estimación de cuenta corriente, convirtiendo el superávit eh, en un déficit de cuenta corriente esperado y sin cambio sustancial en el PIB. Entonces, eso da cuenta que los sectores no transables están bien dinámicos. Entonces, eso es algo que probablemente es bien interesante. Entonces, eso es algo que probablemente eh, pueda dar algo más de persistencia en la economía, puede que a lo mejor a lo que había mencionado, que el tercer trimestre va a ser clave probablemente para ver si es que amerita una corrección, que, que estos sectores no transables terminen como sobrecompensando la debilidad de estos sectores transables ligado al tema del clima. Ahora, los shocks de clima últimamente empiezan a ser más intensos, más frecuentes. Ahora, ahí sería interesante empezar a pensar en diseñar mecanismos de mediano plazo para poder ir mitigando estos efectos de volatilidad en el clima en algunos años más y tener de alguna forma algunos instrumentos que funcionen de manera automática para disminuir la volatilidad o el impacto del clima en los diversos sectores. Como por ejemplo puede ser lo que siempre se hace cada vez que hay una sequía intensa. eh, el sistema financiero y el Banco Central tienen herramientas macroprudenciales siempre presentes para poder mitigar eso en el crédito del, del sector productor de la soja especialmente. Entonces, hay que empezar a diseñar mecanismos similares para el resto de los otros sectores de la economía para tratar de mantener el dinamismo en la parte de los sectores no recursos naturales y evitar que los sectores de no recursos naturales sean afectados por el efecto de segunda vuelta o los spillovers, si quieren llamarle, del, de la, del impacto del clima en nuestra economía.